Instrucciones. Este video está diseñado para que puedas trabajar las clases de instituto de manera individual, de acuerdo a tu tiempo. Para responder y escribir tus respuestas en el diario de las escrituras, deberás hacer una pausa. Una vez que hayas terminado de escribir tus respuestas o comentarios, deberás darle continuar al video. Antes de comenzar a escribir en tu diario de las escrituras, anota la fecha y tu nombre para que podamos identificarte. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Para continuar, haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 2. Demos oído a las palabras de los profetas. Curso fundamental, Enseñanza y Doctrina del Libro de Mormón. Introducción. Dios llama a profetas para que den testimonio de Jesucristo, declaren el arrepentimiento e inviten a todos a venir al Salvador. El Libro de Mormón enseña que quienes dan oído a estos profetas son bendecidos, mientras que aquellos que se oponen a ellos sufren remordimiento y pesar. Veamos cuál es la función de los profetas. Responde por favor las siguientes preguntas. ¿De qué manera nuestra creencia en un profeta viviente distingue a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días de otras religiones? ¿Por qué los profetas vivientes son tan necesarios hoy en día como lo eran en otros periodos de la historia de la Tierra? Haz una pausa y responde. Veamos las palabras del presidente John Taylor. Necesitamos un árbol viviente, una fuente viva, una inteligencia viva que provenga del sacerdocio viviente que está en los cielos por medio del sacerdocio viviente que está en la tierra. Y desde la ocasión en que Adán recibió la primera comunicación de Dios hasta la ocasión en la que la recibió Juan en la isla de Patmos, o la ocasión en la que los cielos se abrieron para José Smith, siempre han hecho falta nuevas revelaciones, adaptadas a las circunstancias exclusivas de la iglesia o de las personas. La revelación que recibió Adán no daba instrucciones a Noé para construir el arca, ni la revelación que recibió Noé mandaba a Lot que abandonase Sodoma, ni ninguna de ellas hablaba de que los hijos de Israel salieran de Egipto. Cada uno de ellos recibió revelaciones individuales, del mismo modo que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jesús, Pedro, Pablo, Juan y José. Y así debe ser también con nosotros. Después de leer la cita anterior del presidente Taylor, responde la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante saber que hoy en día el Señor continúa revelando su voluntad por medio de profetas vivientes? Haz una pausa y responde. También responde la siguiente pregunta. ¿Cómo podría ayudarnos en nuestros días el estudiar la función de los profetas del Libro de Mormón? Aunque los profetas comunican muchos mensajes que son específicos para su época, hay mensajes que todos los profetas dan. ¿Cuál es el mensaje principal que el profeta Abinadí comunica en cada uno de los dos siguientes pasajes de las Escrituras? Vamos a analizar dos bloques de escrituras y encuentra en cada uno de ellos el mensaje principal que el profeta Abinadí da. Primero leeremos Mosía 13 del 33 al 35. Pues he aquí, ¿no les profetizó Moisés concerniente a la venida del Mesías y que Dios redimiría a su pueblo? Sí, y aún todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo, ¿no han hablado ellos más o menos acerca de estas cosas? ¿No han dicho ellos que Dios mismo bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí la forma de hombre e iría con gran poder sobre la faz de la tierra? Sí, y
¿No han dicho también que llevaría a efecto la resurrección de los muertos y que él mismo sería oprimido y afligido? El siguiente pasaje de las Escrituras que leeremos es Mosías 11, del 20 al 25. Y aconteció que había entre ellos un hombre que se llamaba Abinadí, y salió entre ellos y empezó a profetizar, diciendo: He aquí, así dice el Señor, y así me ha mandado diciendo: Ve y di a esta gente, así dice el Señor: Ay de los de este pueblo, porque he visto sus abominaciones y sus iniquidades y sus fornicaciones, y a menos que se arrepientan, los visitaré con mi ira. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí los entregaré en manos de sus enemigos. Sí, y serán reducidos al cautiverio y serán afligidos por mano de sus enemigos. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios, y que soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de mi pueblo. Y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio, y nadie lo librará, salvo el Señor, el Dios Todopoderoso. Sí, y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos. Sí, y permitiré que sus enemigos los aflijan. Y a menos que se arrepientan en silicio y ceniza, y clamen fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos ni los libraré de sus aflicciones. Y así dice el Señor, y así me ha mandado. Muy bien. ¿Pudiste identificar el mensaje en cada pasaje de las Escrituras? Por favor, anota en tu cuaderno. Así que podemos concluir que dos de los mensajes que los profetas siempre dan es el arrepentimiento y el testimonio acerca de Jesucristo. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué creen que los profetas constantemente declaran el arrepentimiento y testifican de Jesucristo? ¿De qué manera el prestar atención a esos mensajes nos ayuda a lograr la salvación? Por favor, escribe tu respuesta. En las Escrituras existen muchos ejemplos de los profetas que enseñan acerca de Jesucristo, que testifican de Jesucristo y que también enseñan sobre el arrepentimiento. Algunos ejemplos de profetas que declaran el arrepentimiento son Isaías en 2 Nefi, capítulo 16, versículos del 9 al 11. Jacob en Jacob, capítulos 2 y 3. Abinadí en Mosías, capítulo 11 y 12. Samuel en el Amán, capítulos del 13 al 16. Y Mormón en Mormón, capítulo 3. Algunos ejemplos de profetas que enseñan sobre Jesucristo son el de Nefi en 1 Nefi, capítulo 19, y en 2 Nefi 25. Alma en Alma, capítulo 7, y Mormón en Mormón, capítulo 7. Estos son algunos de los ejemplos donde los profetas hablan del arrepentimiento y testifican también de Jesucristo. Analicemos ahora lo que produce rechazar a los profetas de Dios. De acuerdo con nuestro siguiente bloque, rechazar a los profetas de Dios produce remordimiento. Veamos qué nos dice el presidente Benson con respecto a esto. Cuando el profeta señala los pecados del mundo, en lugar de arrepentirse de sus pecados, las personas mundanas quieren cerrarle la boca o hacer de cuenta que él no existe. La popularidad nunca es una prueba de la verdad. Cuanto más se acerque la segunda venida del Señor, podemos anticipar que la gente del mundo se hará más malvada y el profeta tendrá cada vez menos popularidad entre ella.
¿Por qué creen que algunas personas no dan oído a las palabras del profeta? Por favor, responde. Bien, después de que hayas respondido, entonces leamos el Amán 13 del 24 al 29 y responde las siguientes preguntas después de que hayas leído el pasaje de las Escrituras. Las preguntas son: según Samuel, ¿por qué rechazaban los nefitas a los profetas de Dios? Y, aunque no seamos culpables de maltratar ni matar a los profetas, ¿de qué modo esos versículos pueden servirnos de advertencia hoy en día? Estas son las preguntas que vas a responder. Leamos el pasaje de las Escrituras. Leeremos el Amán 13 del 24 al 29. Sí, ay de este pueblo a causa de este tiempo que ha llegado, en que echáis fuera a los profetas y os burláis de ellos, y les arrojáis piedras y los matáis, y les hacéis toda suerte de iniquidades, así como lo hacían los de la antigüedad. Y ahora bien, cuando habláis, decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres de la antigüedad, no habríamos muerto a los profetas, no los hubiéramos apedreado ni echado fuera. He aquí, sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador y que es del diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. Mas he aquí, si un hombre llegare entre vosotros y dijere: haced esto, y no hay mal; haced aquello, y no padeceréis, sí, dirá: andad según el orgullo de vuestros propios corazones, sí, id en pos del orgullo de vuestros ojos, y haced cuanto vuestro corazón desee. Y si un hombre viniere entre vosotros y dijere esto, lo recibiréis y diréis que es profeta. Sí, lo engrandeceréis y le daréis de vuestros bienes, le daréis de vuestro oro y de vuestra plata, y lo cubriréis con vestidos suntuosos. Y porque os habla palabras lisonjeras y dice que todo está bien, no halláis falta alguna en él. Oh generación inicua y perversa, pueblo empedernido y duro de cerviz, ¿cuánto tiempo suponéis que el Señor os va a tolerar? Sí, ¿hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? Sí, ¿hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Ahora leamos el Amán 13 del 30 al 33 y busquemos las consecuencias que Samuel el amanita profetizó que afrontarían quienes rechazaran las palabras de los profetas. Sí, he aquí, la ira del Señor ya está encendida contra vosotros. He aquí, Él ha maldecido la tierra por motivo de vuestra iniquidad. Y he aquí, se acerca la hora en que maldecirá vuestras riquezas, de modo que se volverán deleznables, al grado que no las podréis conservar. Y en los días de vuestra pobreza no las podréis retener. Y en los días de vuestra pobreza clamaréis al Señor, y clamaréis en vano, porque vuestra desolación ya está sobre vosotros, y vuestra destrucción está asegurada. Y entonces lloraréis, y gemiréis en ese día, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces os lamentaréis, y diréis: oh, si me hubiese arrepentido y no hubiese muerto a los profetas, ni los hubiese apedreado ni echado fuera. Sí, en ese día diréis: oh, si nos hubiésemos acordado del Señor nuestro Dios el día en que nos dio nuestras riquezas, y entonces no se habrían vuelto deleznables para que las perdiéramos, porque he aquí, nuestras riquezas han huido de nosotros. ¿Sabes lo que significa deleznable? Si no lo sabes, te invito a que lo investigues. Ahora veamos cómo se cumplieron las palabras de Samuel el amanita.
Vamos a leer tercer Nefi, capítulo 8, versículos del 24 al 25. Y veremos cómo se cumplieron las palabras de Samuel. Y en un lugar se les oía lamentarse diciendo: oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y entonces se habrían salvado nuestros hermanos, y no se hubieran quemado en aquella gran ciudad de Zarahemla. Y en otro lugar se les oía quejarse y lamentarse diciendo: oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado fuera a los profetas, entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados, y no enterrados en esa gran ciudad de Moronía. Y así, grandes y terribles eran los gemidos del pueblo. Vamos a leer también en tercer Nefi 9, 10 y 11. Y he aquí, he hecho que sean quemadas con fuego la ciudad de Lamán, y la ciudad de Josh, y la ciudad de Gad, y la ciudad de Quiscumen, y los habitantes de ellas, por sus maldades, al echar fuera a los profetas y apedrear a los que envié para declararles concerniente a sus iniquidades y sus abominaciones. Y por haberlos expulsado a todos, de modo que no había justos entre ellos, envié fuego y los destruí, para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultas de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos que envié entre ellos no clamara a mí desde la tierra en contra de ellos. ¿Qué verdad aprendemos de estos versículos que acabamos de leer? Haz una pausa y responde. Así que desobedecer a los profetas trae consecuencias graves para nosotros y para nuestros seres queridos. Pero veamos ahora cuáles son las bendiciones de seguir a los profetas de Dios. El profeta Abinadí les enseñó al rey Noé y a sus sacerdotes inicuos la importancia de dar oído a las palabras de los profetas. ¿De qué forma expresarían las palabras de Abinadí en una declaración de principio? O en otras palabras, ¿cómo podrías expresar como un principio lo que Abinadí enseña a continuación? Vamos a leer entonces las palabras de Abinadí que se encuentran en Mosía 15, versículos del 11 al 13. He aquí os digo que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo, y han esperado anhelosamente ese día para la remisión de sus pecados, os digo que estos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios, porque estos son aquellos cuyos pecados Él ha tomado sobre sí. Estos son aquellos por quienes ha muerto, para redimirlos de sus transgresiones. Y bien, ¿no son ellos su posteridad? Sí, y no lo son los profetas, todo aquel que ha abierto su boca para profetizar, que no ha caído en transgresión, quiero decir, todos los santos profetas desde el principio del mundo. Os digo que ellos son su posteridad. Así que después de leer el pasaje anterior, ¿qué nos enseña acerca de los que escuchan a los profetas de Dios? Podríamos resumir el pasaje anterior de la siguiente manera. Quienes dan oído a las palabras de los profetas, creen en el poder redentor de Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, son herederos del reino de Dios. Medita por un momento en esta declaración y escribe cómo esta declaración puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Haz una pausa y escribe tu respuesta. Veamos lo que dice el Elder Ballard. No es cosa insignificante, mis hermanos y hermanas, el tener un profeta de Dios entre nosotros.
Grandes y maravillosas son las bendiciones que recibimos en nuestra vida cuando damos oído a la palabra del Señor, dada a nosotros por intermedio de Él. Cuando escuchamos el consejo del Señor expresado por medio de las palabras del presidente de la Iglesia, nuestra respuesta debe ser positiva y pronta. La historia ha demostrado que hay seguridad, paz y prosperidad y felicidad cuando respondemos al consejo profético. ¿En qué ocasiones han recibido bendiciones por responder de forma positiva y sin demora al consejo profético? ¿Qué piensas de la declaración del presidente Ballard? Escribe tus comentarios. Ahora, al mirar hacia el futuro, ¿por qué creen que será importante que haya profeta sobre la tierra? Escribe tu respuesta. Bueno, hoy hemos aprendido la importancia de escuchar al profeta, de seguir sus consejos. Así que medita si tus acciones reflejan tu deseo de seguir fielmente a los profetas del Señor. Considera además qué necesitas cambiar en tu vida a fin de disfrutar más plenamente las bendiciones que se prometen a los fieles. Puedo asegurarte que cuando somos obedientes a la voz del profeta, somos bendecidos grandemente. Si escuchamos sus consejos y hacemos todo lo que ellos nos indican, entonces tendremos seguridad en nuestra vida y para nuestra familia. El Señor preservará nuestra vida y preservará a los nuestros de los peligros de este mundo, si esa es su voluntad. Así que te invito a que nos comprometamos a ser más fieles, más obedientes al profeta del Señor. Te doy mi testimonio de que seremos grandemente bendecidos por ello. En el nombre de Jesucristo, amén. Te recuerdo que debes de estudiar el discurso asignado a esta lección como parte de los requisitos de instituto.